Muy buenas noches. Esta es una transmisión histórica. Por segunda vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay. La ley 19.827 le asignó a la Corte Electoral la competencia de organizar este debate, con carácter obligatorio entre los candidatos a la presidencia de la República que deben comparecer a una segunda elección. Según lo establece el artículo 3 de esta ley, se realizaron consultas con la organización más representativa de los periodistas de los medios de comunicación, Asociación de la Prensa del Uruguay y el Sistema de Medios Públicos del Uruguay. También fueron consultados los comandos de campaña de los candidatos presidenciales que participarán en la segunda elección. La Corte Electoral ha procurado que el debate respete los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes, así como garantice la efectiva exposición e intercambio de posiciones. Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la referida ley, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional dispuso lo necesario para la producción técnica y la transmisión del debate por cadena de radio y televisión. Cumplido todo lo dispuesto por la ley, antes de comenzar el debate, conviene recordar las principales características de esta segunda elección, conocida como segunda vuelta o balotaje. Los electores podrán elegir una de las dos hojas que estarán expuestas en el cuarto secreto. Cada una de estas hojas está identificada con los nombres y fotos de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República que se presentan a esta segunda elección, así como la fecha del acto eleccionario, 24 de noviembre de 2024. No existe otra consulta a la ciudadanía en esta oportunidad. Lo único que se elige es la fórmula presidencial. El padrón de habilitados y el plan circuital, salvo mínimos ajustes, serán los mismos que en la elección nacional del 27 de octubre pasado. Se recomienda a los electores volver a consultar el lugar de votación, ya que por causas de fuerza mayor podría haber alguna modificación. El horario de votación comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 19:30. En caso de que hubiera electores en el local de votación al momento del cierre, se prolongará hasta las 20:30. La Corte Electoral, que cumple y celebra este año un siglo de existencia, está trabajando en el marco de la Constitución y la ley para garantizar la vigencia efectiva de nuestro sistema electoral y del ejercicio democrático pleno, los que son reconocidos por su amplio prestigio que alcanza el ámbito internacional. En nombre de la Corte Electoral, saludo a los candidatos presidenciales que participarán en este debate, así como a los periodistas que actuarán como moderadores. Y convoco a los uruguayos a concurrir a las urnas el próximo domingo 24, ofreciendo una vez más al mundo una renovada lección de civismo. Muchas gracias. Muy buenas noches, es un gusto y les damos la más cálida bienvenida a esta transmisión especial del debate presidencial regido por ley. Es para nosotros un verdadero honor estar participando de la moderación de este debate. Bueno, queremos saludar a toda la ciudadanía y en particular a los dos candidatos presidenciales que el próximo domingo 24 competirán en la segunda vuelta electoral, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. De acuerdo con la reglamentación, en este debate se está trabajando en 3 bloques, 5 ejes temáticos y además cada candidato tendrá un mensaje de apertura y otro de cierre. En cada eje temático, cada candidato tendrá 3 intervenciones de manera intercalada de 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto. El tiempo va a ser controlado por cada comando de campaña en coordinación con la Corte Electoral. Para comenzar habrá un mensaje de 2 minutos para cada uno de los dos candidatos. De acuerdo con el sorteo realizado en la sede de la Corte Electoral, el primer mensaje estará a cargo del candidato Yamandú Orsi. Muy buenas noches, un saludo muy especial a ti Raúl, a ti Pilar, gracias a todos los que hacen posible que este debate se esté llevando a cabo. Y gracias a ustedes que están del otro lado siguiendo con atención desde la televisión, desde las redes o desde la radio.
Gracias a todos los que han participado en esta campaña electoral y están haciendo de esta fiesta de la democracia nuevamente una realidad, como hace 40 años de manera ininterrumpida se sigue celebrando en nuestro país. Yo soy Yamandu Orsi, me crié en un barrio de una ciudad del interior, fui a la escuela pública de mi barrio, fui al liceo, me recibí de docente. En los últimos años tuve la responsabilidad de la conducción, de gobernar Canelones en 2 periodos consecutivos. Fui intendente de Canelones y tengo una familia con Laura, Lucía y Victoria, a quienes les mando un gran abrazo. El próximo domingo tendremos que elegir entre 2 opciones, la de un país estancado, la de las promesas incumplidas, o la de un cambio seguro. Un cambio seguro que no será radical y que implica el bienestar de nuestra gente, que implica que podamos llegar todos a fin de mes, implica que los salarios suban, implica que las jubilaciones rindan, implica que vivamos en un país cada vez más justo. El cambio seguro que nosotros proponemos es ese cambio en el que todos podamos vivir tranquilos y transitar tranquilos por nuestras calles, en la que todos nos sintamos bastante más seguros. Yo quiero ser presidente de este país. Quiero ser presidente porque quiero cumplir tus sueños, que son también mis sueños. Quiero ser presidente para construir ese Uruguay que queremos. Supe cumplir en Canelones, sabré cumplir en Uruguay y sabremos cumplir todos juntos. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Álvaro Delgado. Buenas noches para todos, buenas noches a los periodistas, buenas noches al público que nos está escuchando. Es importante un debate no es pelearse, un debate es venir a informar, a proponer, a comparar, para que la gente pueda elegir con tranquilidad. Un debate es como una entrevista de trabajo, porque en definitiva la gente, ustedes, son los que tienen que elegir a quién van a contratar como presidente de la República para dirigir los destinos del Uruguay. Ni más ni menos. Y en esa decisión, vaya, si importa la experiencia, si importa el currículum y si importa la confianza y la credibilidad. Ustedes me vieron todos estos años trabajando en la presidencia de la República junto al presidente Lacalle Pou, avanzando en muchas de las crisis que salimos juntos, en los momentos difíciles, dando la cara. Y también cuando pusimos prueba al desarrollo, a ordenar el Uruguay, a hacer crecer la economía, el empleo, el salario, la infraestructura. Acá se comparan 2 modelos de país, un modelo que retrocede con ideología y con incertidumbre, y un modelo, el nuestro, que asegura garantía, certeza, futuro y desarrollo. En definitiva, en 7 días los uruguayos van a tener que elegir quién va a ser presidente de la República. ¿Quién le da la garantía de seguir este desarrollo, seguir este crecimiento, un país más seguro, para hacer del Uruguay el país más desarrollado de América Latina? Yo los quiero invitar a eso, les quiero pedir esa confianza. Nos la dieron a la coalición el 27 de octubre, dándonos la mayoría. Hoy le quiero pedir que nos den la posibilidad de ser presidente de la República. Y le quiero pedir eso porque me quiero hacer cargo. Culminada esta primera etapa, ahora comenzamos con los denominados ejes temáticos. El primer tema es desarrollo humano, que incluye salud, vivienda, deporte, cultura y discapacidad. En este eje, cada candidato va a disponer de 3 minutos para su exposición y, de acuerdo al sorteo realizado en la Corte Electoral, el primer expositor en este bloque es Yamandu Orsi. Hablar de desarrollo humano es hablar de calidad de vida, es hablar de la dignidad que se merece nuestra gente. Empecemos por la salud, que sabemos bien que es un derecho, no puede ser nunca un negocio. Las prioridades que nosotros nos planteamos para la salud pasan por 2 cosas. En primer lugar, acortar los tiempos de espera para asistirse con un médico, con un especialista o para poder tener los exámenes que necesitamos. En segundo lugar, la segunda prioridad es poder acceder a los medicamentos en tiempo y de forma accesible. Para eso tenemos propuestas. La primera,
corregir, mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue creado en tiempos de gobierno del Frente Amplio y que tanto bien le hizo cuando nos tocó la pandemia, esa dura realidad. Por supuesto que el sistema tiene que corregirse, la complementariedad tiene que funcionar bastante mejor. Segundo, hay que darle un papel rector, supervisor, cada vez más fuerte al Ministerio de Salud Pública para supervisar y controlar y hacer caminar las instituciones que nos brindan la salud. En tercer lugar, hay que aplicar de una buena vez la ley de salud mental. Todos sabemos bien el problema que estamos teniendo en cualquier rincón del país y en cualquier edad o en cualquier profesión. Cuarto punto, hay que procurar los estímulos para poder radicar a los médicos y a los técnicos en el interior del país, dificultad que todos estamos viviendo. En quinto lugar, hay que mejorar la gestión en ACE y, por supuesto, dotarlo de recursos, pero no solo ACE, también a la sanidad policial, a la sanidad militar. El crecimiento poblacional ha hecho que mucha gente haya decidido ir a vivir a la costa. Por tanto, es necesario construir, de una vez por todas, un hospital de referencia entre Montevideo y Maldonado, en la costa de Canelones. Para el tema de discapacidad, que es el otro capítulo, o es otro capítulo para el desarrollo humano, lo primero que hay que hacer, no tenemos dudas, es cumplir con las normas que ya existen. Y ahí hay una que es fundamental, que tiene que ver, por supuesto, con la accesibilidad, pero también con el ingreso a la administración. En el departamento de Canelones hicimos 7 llamados y hoy ya son 41 los trabajadores que ingresaron por este tipo de llamados, personas con ese tipo de dificultad. En segundo lugar, para la discapacidad, nosotros vivimos una experiencia de creación de un centro de rehabilitación ahí en la zona de Las Piedras. Había uno en Maldonado y proponemos repicar esta idea y repicar los centros de rehabilitación en el interior del país, al norte del Río Negro. Y me hago algunas preguntas. ¿Por qué en este periodo de gobierno se dejó caer Casa de Galicia? ¿Y por qué se repite nuevamente en el programa de gobierno de la coalición la creación de una Secretaría de Discapacidad cuando ya lo establecía en el programa anterior y no se cumplió? Ahora le toca al candidato Álvaro Delgado su primera exposición de 3 minutos sobre, reiteramos, desarrollo humano, que incluye salud, vivienda, deporte, cultura y discapacidad. Gracias. Y coincidimos en realidad con Yamandorsi que el tema es calidad de vida. Y calidad de vida que no es solamente un tema de ingresos, es un tema mucho más general. Lo primero es qué nos encontramos. Vamos a empezar por la vivienda. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con bonanza económica, encontramos 218.000 uruguayos viviendo en más 650 asentamientos. Y la verdad que 120.000 eran niños. ¿Y qué es lo que hicimos? Lamentablemente el Frente Amplio no lo votó. Lo que hicimos fue el plan Avanzar, casi 500 millones de dólares y por lo menos 60.000 uruguayos van a terminar este periodo con una vivienda digna y mucho menos niños caminando en el barro. Trabajamos en ACE, un ACE descentralizado, diferente, donde pusimos 7 CTI en el interior del país. SAME 105, que es la emergencia, Yamandur se lo conoce bien porque en todo Canelones está. Pero además tuvimos récord de compra de medicamentos y récord de entrega de medicamentos. Es más, nos encontramos en una situación insólita. Tuvimos que destruir casi media tonelada de medicamentos porque estaban vencidos al inicio de esta administración. Eso habla de desidia. Creamos el Hospital del Cerro, vaya si es importante. El Hospital del Cerro ya hizo 500 cirugías de emergencia. Y eso es clave. ¿Coincidimos en el Hospital de la Costa? ¿Es necesario? Claro que sí. Creamos 12 centros de atención al desarrollo de la niñez por aquellos gurises que tienen problemas de aprendizaje o problemas en el desarrollo. Y después hicimos un refuerzo histórico en lo que tienen que ver políticas sociales, con el bono crianza para los niños más vulnerables. Aumentamos las prestaciones, bajamos la inseguridad alimentaria. Miren, yo les voy a mostrar esta gráfica. Esto es la inseguridad alimentaria severa. Esto es, en realidad, datos de esta semana.
En el 2018 teníamos 7.3% de inseguridad alimentaria severa. En el 2024, hace una semana, medido por la FAO, tenemos 1.9. Eran 300.000 personas, ahora son 60.000. De ellos, 120.000 serán niños. Y eso es un cambio de paradigma sobre el cual nosotros vamos a trabajar, que no generar dependencias, sino generar oportunidades. Generar transferencias, generar salud, generar viviendas y además hacer un plan familia que seguramente en el próximo bloque podamos explicar. En estos temas deberíamos tener una política nacional. Hace poco firmamos un documento por el tema de primera infancia. Los dos, diciendo, vamos por ahí. Ahora es el turno de Yamandu Orsi para continuar con sus 2 minutos en este tema. Con respecto al tema de vivienda, yo identifico que hay 2 problemas básicos. El primero, y el que más duele, es el de la precariedad habitacional, la gente que tiene mayor dificultad y que todos conocemos. La segunda dificultad es el acceso a la vivienda para la gente que, teniendo ingresos, se le sigue dificultando acceder a esa vivienda. Lo primero que planteamos para esta última dificultad es el Plan Primera Vivienda, y eso implica acceder a créditos con subsidio al capital y subsidio a la cuota. Segunda propuesta, Plan Vivienda Social. Eso es generar un stock de vivienda que lo tiene que hacer el Estado para que la gente pueda acceder a un alquiler accesible. El tercer aspecto importante es el apoyo a las cooperativas en todas sus modalidades que tanto ha demostrado en este país. Con respecto a la precariedad habitacional, a los problemas que más nos duelen, acá hay que potenciar una de las herramientas que mejor han funcionado, que es el Plan Juntos, por la capacidad de ejecución y la velocidad en la ejecución. Y lo otro es el apoyo a planes de urgencia y de mitigación para la situación más precaria, donde la gente vive en condiciones inhumanas. Y ahí hay que apelar a soluciones transitorias que no serán las definitivas. Y pongo como ejemplo la gente de Cirineos, que trabaja con la Intendencia de Montevideo y trabaja con nosotros, generando soluciones para que mientras se resuelve el problema de raíz, podamos tener gente y gurises que vivan en situaciones mucho más dignas. Mi pregunta es, ¿dónde están las 50.000 viviendas que se prometieron? Y aclaro que en el periodo de gobierno del Frente Amplio se llevaron adelante 137.286 soluciones habitacionales y quedaron pendientes para este periodo de gobierno y se han ejecutado 21.827 y sabemos que igual falta mucho. Álvaro Delgado es quien tiene ahora los 2 minutos para continuar con este tema. Gracias. Soluciones habitacionales no son viviendas, a veces son simplemente una intervención haciendo un piso, que también importa. Pablo Bartos le está haciendo un piso digno y la verdad que tiene solucionado a muchas situaciones de precariedad, un piso como se merecen. Yamandu planteaba el tema Cirineo, fuimos a su fundación y acompañamos gran parte de ese proceso, pero además el Estado tiene que jugar y jugar fuerte. No solo en créditos y en subsidio, yo voy a apuntar fundamentalmente a los jóvenes que a veces le cuesta acceder a su primera vivienda, pero también a los más vulnerables. Yo estoy hablando de asentamientos, la mayor precariedad, los 2 quintines más pobres. Por primera vez vamos a invertir 500 millones de dólares para sacar los asentamientos y de los 218.000 uruguayos en asentamientos, que es una vergüenza, por lo menos 60.000 van a tener una vivienda digna. Nosotros en la transferencia hablamos de un plan familias y esto tiene que ver con primera infancia. La primera infancia tiene que ser una política nacional que abarque a todos los partidos políticos, porque no se soluciona, sobre todo la pobreza infantil, no se soluciona en un solo periodo. Un plan familias que abarca transferencias, estamos hablando del bono crianza, que lo vamos a triplicar, abarca escuela a tiempo completo, abarca CAIF, abarca un nuevo sistema de comedores. Nosotros lo abrimos, el Frente Amplio los había cerrado, por eso nosotros bajamos la inseguridad alimentaria severa y sobre todo abarca una serie de baterías destinadas a los niños, que son los sectores más vulnerables de la sociedad. El tema salud mental es un tema bien importante y tenemos previsto generar 18 centros en todo el país para jóvenes. Generamos 2 centros de referencia a políticas sociales con 17 organismos públicos como en Casaballe. La pregunta es, ¿por qué a este
centro de referencia a políticas sociales, no fue nadie del Frente Amplio cuando se inauguró. ¿Vale tanto la ideología? Y seguimos con este debate. Ahora el minuto final en este eje le toca a Germán Duorsi. Por supuesto que desarrollo humano también es invertir y prestarle atención a la cultura y al deporte. En la cultura debemos potenciar cada vez más lo que son las fiestas populares, lo que es la generación de cultura en cada uno de los territorios, que es una expresión maravillosa de identidad y de autoestima. Por lo tanto, apoyar el teatro independiente, a quienes generan arte en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, en cada uno de los rincones del país. Y con respecto al deporte, algunos planteos. Nosotros en Canelones logramos que todas las canchas, todos los clubes de fútbol infantil tuvieran iluminación para que pudieran seguir más allá de las 5 o las 6 de la tarde, porque el deporte no solo es competencia, es también intercambio, es también interacción, integración social. Por lo tanto, potenciar y generar en todo el país que todas las canchas de fútbol infantil tengan iluminación como forma también de política social potente y generar espacios de polideportivo que siempre son un éxito. Álvaro Delgado tiene un minuto ahora para finalizar este primer eje temático. Yo quedé con gusto a poco por no saber por qué ningún referente del Frente Amplio fue a la inauguración del Hospital del Cerro. Fue a algunos a buchear. La gente estaba contenta. Hace 50 años lo piden. ¿Y por qué no fueron al centro de referencia de Casaballe? Yo soy de los que opina que las ideas son buenas o malas no en función de quién las propone, sino en función del efecto que tienen sobre la gente. Sobre el deporte, trabajamos en deportes federados en las escuelas públicas por primera vez. Y sobre discapacidad, vamos a crear una Secretaría de Discapacidad en Presidencia de la República, no había ningún compromiso, le vamos a dar un estatus especial, vamos a generar el baremo único que se acaba de votar en el Parlamento, vamos a generar la pensión parcial por discapacidad parcial y además Valeria Ripoll, que la elegí como compañera de fórmula, entre otras cosas por estos temas, es una persona que se va a dedicar con mucha fuerza al tema de discapacidad. Valeria Ripoll la elegí yo, no me la eligieron, y tampoco es un repuesto. Culminado, culminado el tema de desarrollo humano, corresponde ahora encarar el segundo eje temático, que es el de seguridad, que incluye convivencia, narcotráfico y cárcel. Y del mismo modo que el eje anterior, cada candidato va a tener 3 minutos de exposición inicial, que en este caso, por el sorteo realizado en la Corte Electoral, esta apertura de este bloque es para Álvaro Delgado. Este es un tema donde tenemos modelos bien diferentes. El 2018 y el 2019 fueron los años más violentos del Uruguay. Y este gobierno le va a dejar al próximo, a nuestro gobierno, por primera vez del 84 a la fecha, menos delitos denunciados de los que recibió. ¿Por qué? Porque confiamos en la policía y porque dimos respaldo jurídico a la policía. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos la LUC, legítima defensa, aumentamos la pena, creamos el delito de insulto a la policía y la policía actuó. Le dimos tecnología, le dimos equipamiento, le dimos mejoras salariales y la policía actuó. Y bajaron los delitos, y vaya si bajaron los delitos. Un 42%, acá lo tienen, miren, en cantidad. Estos son los homicidios, estos son las rapiñas y estos son los hurtos. 42% la rapiña, 22% los hurtos, 57% el abigeato y solo 3% los homicidios. ¿Estamos conformes? No, pero ese es el camino. Nosotros, a diferencia del Frente Amplio, confiamos en la policía, creemos en la policía para que actúe. Y la policía actuó. Ahora, ¿se alcanza solo con represión? No. Represión, por un lado, que es una palabra que no está en la base programática del Frente Amplio, pero también rehabilitación y reinserción. Por hay que trabajar las causas y las consecuencias. Trabajar un grupo antimafia con varias organizaciones, entre ellos el Ejército, la Armada, que mucho hay que agradecerle, la Policía, Inteligencia, Fiscalía y varios organismos para ir directamente contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y además, lo que más me interesa es el equipo. Nosotros tenemos un equipo creíble, no es el equipo que fracasó con Bonomi, fracasó con Mujica, le dieron una segunda oportunidad con Vázquez y volvió a fracasar, y ahora quieren poner el mismo equipo al frente de la seguridad. Nosotros queremos darle a la gente la certeza que la víctima no es el delincuente. La víctima es la sociedad honesta que muchas veces es agredido por el delincuente.
Y obviamente tenemos que trabajar en cárcel, con los liberados, tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con tecnología en la policía, vamos a incorporar el doble de cámaras de videovigilancia, vamos a incorporar la inteligencia artificial, vamos a darle a la policía los recursos que necesita, pero sobre todo vamos a darle a la policía la posibilidad de actuar con confianza y con respaldo jurídico. Yamandu Orsi quiere derogar la LUC. Juntaron firmas para derogar la LUC, la gente la ratificó. Entre ellos hay una cantidad de normas que le dan respaldo jurídico a la policía. Sería bueno saber, en esta instancia, si esas normas que le van a dar respaldo a la policía, que le dan respaldo y la policía actuó, y hoy estamos más seguros que es cuidar a quienes nos cuidan, la van a mantener o quieren insistir en derogarla. Necesitamos saberlo porque me parece que es un buen dato para que la gente se sienta o no más segura. Ahora le toca al candidato Yamandu Orsi su primera exposición de 3 minutos sobre seguridad, que incluye, reiteramos, convivencia, narcotráfico y cárceles. Reitero nuevamente que sobre este tema de la seguridad no podemos banalizar la discusión. No podemos desconocer que a esta semana, y me estoy quedando corto, ya superamos las 350 víctimas fruto de la violencia en este país. Lo que el soberano resuelve, se cumple. Mis enemigos no son los partidos políticos, no hay que reprocharse en esto. Mis enemigos son el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción. La base, los pilares de nuestra política de seguridad serán los siguientes. El ejercicio activo de la autoridad, es decir, reprimir, no dudar en eso, reprimir el delito. Segundo pilar, la defensa cerrada de las víctimas del delito, del crimen y la delincuencia. El tercer pilar, el respaldo incondicional, el respaldo siempre a la policía, como lo supimos hacer, mejorando técnicamente y aumentando los salarios como corresponde, e incluso generando soluciones de vivienda para nuestros policías y también resolver los problemas de salud. El cuarto pilar es más tecnología y más inteligencia al servicio de la seguridad. Nuestras medidas, nuestras propuestas concretas. La primera, ya lo dijimos, 2.000 efectivos más de policía en todo el país, ya en marzo hay que instrumentarlo. Segundo, la creación de comisarías móviles para poder llegar al todo el territorio, más allá del respaldo a las que ya existen, y generando que el personal operativo esté en la calle y no en tareas administrativas, además. Tercero, intensificar el patrullaje con las herramientas que se crearon y con las que existen, por ejemplo, el PADO. Cuarto, llegar en este periodo a las 20.000 cámaras de videovigilancia que tanto resultado dan a la justicia y a la policía. Quinto, el control de la frontera con todos los actores que están involucrados, de manera tal que no siga siendo un colador, ya sea por el espacio aéreo o vía terrestre. Sexto, no se puede trabajar en seguridad sin combatir fuertemente el lavado de activos. Séptimo, desarticular las 50 bandas que existen en todo el territorio nacional, en los barrios de nuestras ciudades. Octavo, resolver bien la custodia y el control de nuestras rutas, de nuestros puertos, de nuestra frontera, del espacio aéreo y también de nuestras cárceles. Cuando el Ministerio de Defensa colabora en el perímetro de las cárceles, eso ha dado mucho resultado. Debemos fortalecer la prefectura para que nuestro mar territorial no siga siendo tierra de nadie. A partir de ahora, Álvaro Delgado cuenta con 2 minutos para continuar con este tema. El narcotráfico es el enemigo de la sociedad, de los partidos políticos y de la sociedad. Y la verdad que tenemos que hacer una política a largo plazo. Lo único que partimos de bases diferentes. Parte de lo que Yamandu Orsi decía es lo que hoy se está haciendo. Tenemos 20 kilómetros de frontera donde está el Ministerio de Defensa, el Ejército trabajando y trabajando muy bien. Acabamos de comprar aviones para custodiar el espacio aéreo. Acabamos de comprar 2 lanchas, 2 patrulleras para todo lo que es el espacio fluvial y todo lo que tiene que ver con el río Uruguay y el río de la Plata. Acabamos de poner 3 escáneres que hace 20 años no se ponían en el puerto de Montevideo, de última generación.
Eso tiene que ver con un compromiso en la lucha con el narcotráfico. Pero a mí me interesa mucho la lucha todos los días por la seguridad de la gente. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor. ¿Es el camino? Sí. ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Hay que trabajar sobre las consecuencias y hay que trabajar sobre las causas. Pero 20.000 cámaras, quédense tranquilos que al final de este periodo, recibimos en 5 años, el 1 de marzo del 2020, 5.000 cámaras de videovigilancia. Nosotros vamos a llegar licitando 20.000 cámaras de videovigilancia. Y nuestra idea es poder llegar a otro tanto en el próximo periodo de gobierno con inteligencia artificial. Y trabajar en represión y no trabajar en una frase, en una palabra que dice en la base programática del Frente Amplio, que es la desprisionalización. Lo dice en la página 51, que habla de desprisionalizar. Yo a esa no la llevo. Eso es vulnerar a la sociedad, abrir las puertas de las cárceles. Ya lo hicieron, el resultado no fue bueno, y creo que una vez más que lo pongan en el programa de gobierno a mí me da mucho temor como ciudadano. Por eso en materia de seguridad no tengan dudas, son modelos diferentes. Nosotros vamos por la represión y vamos por la seguridad, por la gente. Yamandu Orsi, quien cuenta ahora con los 2 minutos para continuar con este tema. No podemos naturalizar los homicidios de niños, de menores. Cada 15 días entra un niño a un nosocomio víctima de una herida de bala. No podemos naturalizar ni banalizar el dolor de las madres que esperan a sus hijos que vuelvan de trabajar o de estudiar. La seguridad no es una herramienta, es un derecho humano fundamental. Hay otras aristas en la seguridad que no solo tienen que ver con el Ministerio del Interior y por supuesto es ahí en la policía donde hay que hacer especial hincapié y apoyo. Pero también es también un tema de acceso a la justicia y del apoyo a la fiscalía, a los fiscales y a los jueces. El apoyo y la intervención fuerte en aduanas, Ministerio de Defensa y fundamentalmente trabajar bastante mejor en la rehabilitación, trabajar bastante mejor en las cárceles. Soy consciente de que no todo el mundo se puede rehabilitar, pero sí es cierto que hay muchos y muchas que pueden rehabilitarse. Hicimos experiencia en Canelones trabajando con privados de libertad en obras públicas. Hay que separar a los criminales peligrosos, a los que están detenidos, los que están presos, que son peligrosos, de los otros. Hay que apoyar bastante más la educación y el trabajo en las cárceles. Hay que ser duros con el delito y duros con las causas. Yo pregunto, ¿por qué, si es que se ha estado tan bien en este periodo en tema de seguridad, por qué han pasado 43 jefes de policía por nuestras jefaturas? ¿Por qué, mientras avanza el narcotráfico, las cifras que se nos presentan de actividades sospechosas de lavado son cada vez menos? Sería interesante pensar que hay que fortalecer a la JUTEP y a los demás organismos que controlan también este tipo de delitos. Ahora es el turno de Álvaro Delgado en el minuto final de este tema. Muchas gracias. Yo insisto, porque lo he escuchado a mucho a Orsi hablar de que hay que trabajar sobre las causas de delito. Yo hablé de las consecuencias y de las causas. Ahora, la mitad de los homicidas hoy tienen menos de 26 años. El 22% de los que están en las cárceles con delitos graves tienen menos de 26 años. Eso quiere decir que tenían 5 o 6 años cuando empezó el Frente Amplio del gobierno. O sea, fracasaron en la seguridad porque les dejaron récord de delitos, de homicidios, récord de rapiñas y récord de hurtos, y fracasaron en trabajar sobre las causas del delito. Por eso, si fracasaron 2 veces, vamos a tratar que no fracasen de vuelta. Por eso es que en ese sentido nosotros vamos a ser firmes con el delito, proteger a la gente honesta, que en realidad es la víctima de la delincuencia. Yamandu Orsi tiene 1 minuto para dar por finalizado este segundo eje temático. En Uruguay estamos viendo cosas que antes solo las veíamos en las películas o que de hace un tiempo a esta parte la empezamos a ver en otros países de Latinoamérica. Muchas maestras les explican a sus alumnos y le enseñan a sus alumnos qué hacer cuando a la puerta de la escuela hay una balacera o se corre peligro. Eso es hoy, no es de hace 15 años, ahora.
El narcotráfico existe y hay que enfrentarlo. No podemos seguir en la misma, no podemos seguir con reproches y buscando a los culpables a la hora de encontrar a quienes son responsables concretos, sino que tenemos que hacernos cargo todos. Yo me pregunto, ¿qué garantías tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes? Y sin embargo, los escándalos más grandes que hemos tenido en este periodo se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más ni nada menos que la Torre Ejecutiva. Llegamos al final de este primer bloque del debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral. Tras la pausa tendremos 3 ejes temáticos para debatir sobre economía, educación y trabajo. Transmite CX20, Radio Monte Carlo, Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este segundo bloque retomamos la transmisión de este debate presidencial con nuevos ejes temáticos. En este caso será economía, que incluye macroeconomía, inserción internacional y producción. Cada candidato dispondrá de 3 minutos para la primera exposición. En este tema, el primer expositor será Yamandú Orsi. Bueno, si hablamos de economía, lo primero que tenemos que tener claro, que no solo vamos a hablar de números, no solo vamos a hablar de planillas o de gráficas. La economía, sí o sí, tiene que estar al servicio de la gente y la economía se tiene que reflejar en la vida de nuestra gente. Nuestro compromiso con respecto al manejo de la economía es la estabilidad, el equilibrio macroeconómico y, por supuesto, las certezas que todo gobierno debe dar. Cuando estuvimos en el gobierno, en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el país creció como nunca se había visto en 15 años y de corrido. El crecimiento, por ejemplo, en el PBI fue de un 73,2% de los 15 años, pero un promedio de 3,7% de crecimiento anual, mientras hoy estuvimos hasta el año pasado en un 1% y este año sí subimos, pero se podría hablar que el promedio sería un 5,9%. La distribución del ingreso, sin duda, experimentó cambios fundamentales cuando nos tocó ser gobierno. Y no solo hicimos crecer la economía, sino que también la sociedad creció de manera mucho más justa. La deuda pública descendió de manera fundamental. En el 2004, la deuda era 97,7% del PBI y en el año 19 había bajado un 30%, o sea, 60 y algo. Hoy, en estos últimos 5 años, la deuda creció un 10%. Hicimos en su momento la reforma tributaria, simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional. Y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. En este periodo en que me tocará ser gobierno, vamos a especialmente apoyar a las pequeñas y medianas empresas, beneficiándolos en el costo de la energía y resolviendo de una vez por todas las trabas burocráticas. Segundo, vamos a ir hacia una protección cada vez más firme de la industria nacional en un mundo que está tan competitivo y para eso las compras públicas son una solución. Vamos a incorporar al sector privado en la Agencia Uruguay 21 para que podamos promover al Uruguay también con los empresarios de nuestro país. Vamos hacia un plan nacional de riego y concretar que funcione la ley de riego. Vamos a acercar a la ciencia a la producción como corresponde y vamos a fortalecer con 25.000 hectáreas al Instituto de Colonización. Fundamentalmente para que aquellos productores que quieran quedarse a vivir en el campo lo puedan hacer. Y yo me pregunto si no habrá sido un error en este periodo haberle quitado al Instituto de Colonización esas 30 millones que supuestamente iban destinados a otros destinos y nunca los vimos. Ahora es el turno del candidato Álvaro Delgado con su primera exposición de 3 minutos. Gracias. Este es otro tema que nos diferencia notoriamente porque después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, la verdad que recibimos un país con cifras todas bajando, todas en declive.
con una inflación de casi 2 dígitos, con un riesgo de país enorme, a punto de perder el grado inversor, con un aumento del desempleo notorio y del déficit. Este gobierno tuvo 5 crisis, empezando por la pandemia, que no fue de este gobierno, fue del mundo. Y que obviamente durante la pandemia cayó el Producto Bruto. Pero enseguida se recuperó la pospandemia, gracias a que cuidamos a la gente y no cerramos la economía, ni generamos un estado de sitio, como proponía Yamandu Orsi, o cuarentena obligatoria, como proponía el Frente Amplio. Y pudimos que la economía siguiera funcionando. Bueno, eso permitió que en el 2022 creciéramos un 5%. El 23 hubo sequía y volvimos a crecer ahora. Crecimos menos en el 23, volvimos a crecer 3,5% este año. Tenemos la mejor calificación en la historia del Uruguay. Tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019. Tenemos el salario real más alto en 49 años. Tenemos récord de personas trabajando. Tenemos 4 puntos menos de informalismo. Tenemos 20% más de inversión y 40% más de inversiones que el 2019. Este es el Uruguay real. Este es el Uruguay palpable. Este es el Uruguay que este gobierno, a pesar de las 5 crisis, logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsable, teniendo una regla fiscal que el propio Frente Amplio no acompañó. Obviamente tenemos que trabajar en el costo de vida, un Uruguay más barato para vivir, para producir, que es lo que tenemos por delante. Es más, podemos hablar de los planes sociales, como hablé del plan Familias, de 200 millones de dólares por año, así vamos a terminar, gracias a que ordenamos la economía y tenemos una economía con un crecimiento proyectado bien interesante. Rumbo, certeza, confianza. Pero a mí me gustaría, en esto hay que resistir el archivo. Miren, el 21 de mayo de este año, dice, Orsi endurece el discurso contra el gobierno y asegura que Uruguay se cae a pedazos. 15 días después dijo, si gana el Frente Amplio, no habrá un cambio sustancial de la política económica. No podemos decir 2 cosas tan diferentes con 15 días de diferencia. En economía, lo más importante es la certeza. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Habla del patrimonio, del capital, habla de aumentar la renta. Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología. A eso nos queremos dedicar, a conseguir oportunidades a los uruguayos. Recordamos que estamos con el eje temático de economía, que incluye macroeconomía, inserción internacional y también producción. Y ahora es el turno de Yamandu Orsi en sus 2 minutos en este eje. Quizá Álvaro Delgado olvidó o recordar que el grado inversor se consiguió con el gobierno del Frente Amplio. Por allá, por el 2013, todas las calificadoras nos habían devuelto el grado inversor. Este propio gobierno, sinceramente, dijo, el salario del año 19 se va a lograr en el 2024. Y se está cumpliendo. O sea que tuvimos 4 años con una caída del salario estrepitosa. En un país que es caro, yo me pregunto, siempre ha sido caro, ¿cómo se explica el atraso cambiario que hemos tenido y que ha generado tantas pérdidas? En realidad, yo le pregunto a los ciudadanos si esos beneficios, si esta bonanza económica ustedes la sienten en el bolsillo. Tenemos que crecer como país, no hay otra forma. Y para eso tenemos que volver al lugar donde siempre se creció o desde donde siempre el país avanzó, y es en el campo, en la actividad agropecuaria. Tenemos que hacer crecer la superficie destinada al arroz, tenemos que acercar la ciencia y, por ejemplo, a trabajar cada vez más en genética animal, tenemos que fortalecer el cultivo de granos, agregarle más valor a la forestación, a la celulosa, tenemos que fortalecer la industria, también la industria audiovisual. Tenemos que fortalecer el turismo como un derecho, pero también como una actividad pujante donde las pymes son protagonistas. Tenemos que generar un país cada vez más potente en la logística. Tenemos que aprovechar otras áreas de la economía que llegaron para quedarse y que parecerían no tener techo, como las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs. Tenemos que apostar mucho en la bioeconomía y en Canelones, por ejemplo, tenemos varias empresas destinadas a la farmacéutica. Para eso hay que tener en cuenta 2 cosas. El crecimiento tiene que ser parejo. Por un lado, en lo territorial y poder regionalizar el país para que el país crezca en todas las regiones.
y socialmente para que el agricultor familiar, para que la producción familiar se pueda desarrollar. Álvaro Delgado es quien cuenta ahora con los 2 minutos para continuar con este tema. Uruguay más barato para vivir y para producir, esa es nuestra meta. Y podemos hacerlo porque ordenamos la economía y estamos con números más sólidos. La nota económica más alta de la historia y el riego país menor de América Latina. Este es el Uruguay de hoy, el Uruguay de Azuena Arbeleche, de Diego Labat, el Uruguay que permitió hacer crecer la economía, los salarios y el empleo. El Uruguay que no recurrió a las tarifas públicas para financiar aventuras empresariales que fracasaron y que nos salió mucha plata. Miren, estos son los sobrecostos en el precio de los combustibles, tarifa. Del 2012 al 2019, 907 millones de dólares sobrecostos en combustible para financiar la caja de ANCAP, o rentas generales para aventuras empresariales para financiar ANCAP o la regasificadora. Cuando cambiamos el sistema de precio de combustible, ahorramos 420 millones de dólares por usar el precio paridad de importación. Esto es simplemente un ejemplo. Pero Uruguay tiene que abrirse al mundo, sin prejuicios ideológicos. Sin prejuicios ideológicos y sin ataduras. Nosotros tenemos que ir a buscar acuerdos con todos los que podamos comercializar. Y en esto tenemos que ser muy francos porque acá hemos tenido diferencias con el Frente Amplio y con Yamandu Orsi. Las dictaduras y el terrorismo no se justifican, se condenan. Frente Amplio todavía, con Venezuela, no tiene una declaración donde habla del fraude. Todavía está esperando los informes del Centro Carter y de Naciones Unidas. Nosotros somos claritos en esto. En materia internacional, acuerdo con China, acuerdo con el Transpacífico, del Mercosur, acuerdo con la Unión Europea, acuerdo con el sudeste asiático, buscando mercados y buscando oportunidades. Por ahí vamos a ir, con un solo rumbo, abriendo la economía, abriendo el mercado, captando inversión y empleo. Ahora Yamandu Orsi con su minuto final en este tema. Podemos hablar horas de economía, pero mientras tanto hay más de 500.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos o menos. Podemos hablar horas de economía, pero no podemos desconocer que mayor crecimiento en la historia, ese que yo mencionaba del gobierno del Frente Amplio, implicó un 140% de crecimiento en salarios y pasividades. El camino del crecimiento es garantizar la inversión, utilizar las herramientas que tenemos. En segundo lugar, invertir más en infraestructura y generar una agencia de infraestructura donde podamos, por ejemplo, desarrollar mucho más el ferrocarril. Debemos apuntar a un crecimiento de la economía con sustentabilidad, cuidando el medio ambiente, e invertir en energía como lo hicimos antes. Yo ya lo dije, si no hay democracia, hay dictadura. Repito nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Y yo pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas? Álvaro Delgado tiene ahora 1 minuto para dar por finalizado este tercer eje temático. Gracias. El programa, la base programática, el programa todavía no tienen, del Frente Amplio habla de subir impuestos. Habla de patrimonio, habla de renta y habla de impuesto a capital. Y la verdad que cuando empiezan a dar esa vuelta es porque te la van a dar. Y yo quiero ser muy franco, lo dije siempre, nosotros no vamos a subir impuestos. Por eso esta es una buena instancia, lamentablemente la única que vamos a tener para poder contrastar opiniones. A mí me interesa hablar del agro, hablar del riego, y en eso tenemos coincidencia. Un plan de riego tiene que ser con el plan forestal a muchos años. Usar 4 represas, regar 100.000 hectáreas, y eso va a generar casi 1 millón de toneladas de grano. Usar alguna de las represas del Río Negro. Hablar del agro y hablar de la granja, hablar del agro y hablar de la pesca, hablar del agro y hablar de la avicultura, el agro integralmente, que es el motor de desarrollo, y durante la pandemia, cuando quisieron cerrar la economía, el agro sostuvo el palo en la carpa para que el Uruguay siguiera funcionando. Y ahora dejamos de lado el tema de economía y pasamos a otro eje temático. Y esta vez vamos a hablar de educación e innovación. Cada candidato tendrá 3 minutos para la primera exposición. En este tema, el primer expositor será Álvaro Delgado. ¿Se acuerdan? Educación, educación, educación. Aquella frase que decían, creo que fue el expresidente Mujica, y después dijo, no puedo
con los sindicatos de la educación? Bueno, este gobierno, porque parece que ahora la pandemia a algunos se le olvidó. Claro, algunos estaban del lado de enfrente. Nosotros estábamos aguantando, dando soluciones, mirando a la gente, cuidando a la gente, dando la cara, haciéndonos cargo. Y después de la pandemia, en el 23 empezamos la transformación educativa, que en realidad empezó con la LUC, dando un título universitario a los docentes, sacando a los docentes, mejor dicho, sacando a los gremios de la educación, a los sindicatos del gobierno de la educación, dejándolo solo en el CODICEN, porque en realidad estábamos en estado de asamblea permanente. Y pasó lo que dijo Mujica: si no hacíamos esto, no podíamos avanzar en la transformación educativa. Nosotros nos animamos y lo hicimos. Y empezó la transformación educativa. Hoy tenemos 60 escuelas más de tiempo completo, tiempo extendido. Tenemos 67 liceos María Espínola de tiempo extendido. Tenemos UTUs por todo el país, casi 47. Y tenemos una educación descentralizada con un modelo de gestión bien diferente. Y además aumentamos la retención de los niños y de los adolescentes. Aumentamos del 40 al 50% los que están en enseñanza media, que por lo menos se quedan. Y tenemos que ir por aquellos de los quintiles más pobres, que solo el 30 terminan el liceo. Lo mismo que tenemos que ir a la universalización de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido para los gurises, sobre todo a los gurises más vulnerables del Uruguay. Por eso, para nosotros es clave hacer esta transformación educativa. Yo tengo un reconocimiento especial para el Ministerio de Educación y Cultura y para Robert Silva, que con ese talante tan ballista apeló a transformación educativa y, entre otras cosas, generó los ámbitos públicos donde pudo discutir con los padres inclusive, y que algunas veces salió abucheado por algunas patotas de algunos sindicatos docentes. A mí me preocupa mucho que la base programática del Frente Amplio hablen del Congreso de Educación vinculante. No es vinculante. El Poder Ejecutivo es para hacer, no para ver, no para generar un estado de asamblea permanente. En educación tenemos que ser firmes, porque tenemos que ir avanzando, porque está en juego el futuro de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Al momento del turno de Yamandu Orsi en su primera exposición de 3 minutos en este eje temático de educación e innovación. Soy docente de historia, fui adscripto muchos años, recorrí varios liceos. Hoy mando a mis hijos a la escuela de Salinas, la 136, y debo decir que las familias, las maestras, los docentes en general, tienen muy claro cuál es el diagnóstico, que no es el que recién nos decía Álvaro Delgado. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir aceptando el ausentismo escolar, que es una realidad incontrastable? No voy a plantear grandes reformas educativas. Estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez. No comparto que sea una reforma, una transformación, cuando se trata de una improvisación mes tras mes, sin saber bien cuál es el fin de todo esto. Pero sí creo que podemos llegar a un pacto educativo de carácter nacional donde veamos cuáles son los puntos en los que coincidimos. Y por eso voy a hacer algunas propuestas concretas que no tengo duda que van a ser aceptadas por todo el sistema. La primera, el apoyo a todos los alumnos que empiezan las clases en primaria, con 2.500 pesos para el arranque de las clases. Sé que no soluciona todo, pero es un buen comienzo. Segundo, duplicar en este periodo la cobertura de la extensión del tiempo pedagógico con las dos modalidades, tiempo completo o tiempo extendido, y poder llegar así de 50.000 a 100.000 niños en todo el Uruguay en este periodo, y habrá que seguir para llegar al 100%. Tercero, multiplicar por 5 las becas en educación secundaria, que funcionan, pero que hoy son 14.700, y llevarlas a 70.000, y en vez de 10.000 pesos al año, que sean 25.000, porque la deserción, ahí sí, la deserción en secundaria y en UTU sigue siendo grande. Cuarto, fortalecer los equipos multidisciplinarios
en las escuelas, en los liceos, porque sabemos bien que solo con los maestros no alcanza, precisamos técnicos. Quinto, universidad de la educación de una vez por todas, para formar bien a nuestros docentes. Sexto, universalización de la educación inicial desde los 3 años en adelante. Séptimo, recuperar la inversión en la ANEP y en la Universidad de la República, que fue recortada. Octavo, llegar a todo el país con la UTEC. Pero para esto, no tengo duda, que hay que contar con el apoyo de los docentes. Son los verdaderos actores. Y no estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de los docentes, que tienen sus herramientas, que tienen las asambleas técnico-docentes, que opinan y lo hacen muy bien. Nunca me había pasado, en mi historia de docente y de actividad política, encontrarme con tantas maestras y tantos profesores que te digan: estoy deseando jubilarme, porque ya no soporto la carga de trabajo administrativo y la imprecisión en los planteos que vienen desde arriba. Álvaro Delgado cuenta ahora con los 2 minutos para continuar con este tema. Sí, gracias, porque la verdad que está bueno coincidir en temas de educación. En las becas, todo el apoyo económico, que gran parte está en nuestro programa de gobierno, parece que lo hubiera leído. Porque nosotros vamos por ahí, para tratar de apoyar, sobre todo la educación, para retener, primero contener a la primera infancia, en darle tiempo extendido, tiempo completo. Para eso hay un presupuesto que tenemos en nuestro programa de gobierno para hacer más escuelas y más CAIF de tiempo completo y tiempo extendido. Es una solución para el gurí y es una solución para los padres, para que puedan trabajar tranquilos, que ese niño aprende, está contenido y además come. Y después en la educación media, ¿verdad? Para que no haya esa deserción en quinto y sexto, para que puedan terminar el liceo. Nosotros generamos la beca Butiá y me alegro que estén queriendo impulsar con más fuerza la beca Butiá que generó este gobierno. No importa quién la generó, no importa los efectos que tiene. Lo volví a decir cuando me quejaba que no iban a las inauguraciones de este gobierno, que son sociales, por un tema ideológico. Bueno, cuando es a la inversa yo lo valoro. Esa es la diferencia que tenemos. Obviamente nuestra transformación educativa implica no solo hablar con los docentes, más que con los sindicatos. Es más, 60.000 docentes participaron de este proceso, con más autonomía en los centros, muchas veces con sueldos diferenciales en lugares más críticos, con cambio de currícula, con la posibilidad de elegir horas por 3 años, que tanto lo reclamaban. Y obviamente no podemos caer de vuelta en la política. No se puede de vuelta contaminar con ideología la educación de los niños. Una semana antes de la elección pasada, el 26 de octubre, el sindicato de docentes y el PIT-CNT hizo un paro político y dijo que era un paro político. Bueno, eso es lo que no quiero más. Yo quiero docentes que se dediquen a educar, pero el centro de la educación son nuestros niños y nuestros adolescentes. Ahora es el turno de Yamandu Gorsi para continuar con sus 2 minutos en este tema. El desarrollo de un país se logra en esta etapa de la humanidad en la que vivimos con acceso al conocimiento. Necesitamos para eso una educación de calidad y eso implica que la educación nos prepare para el mundo de hoy. Ese mundo que habla tanto de inteligencia artificial, de los robots, de drones, de la genética. Para eso proponemos acercar mucho más el CEIBAL con la ANEP. CEIBAL creado por Tabaré Vázquez en el gobierno del Frente Amplio. Y ahí centrar toda la atención como herramienta y como objetivo de la educación de CEIBAL en la inteligencia artificial. ¿Por qué no? Hay que dar un paso grande. Voy a poner algunos ejemplos. Estuvimos hace poco en un encuentro de robótica en el LATU, donde eran los protagonistas, eran nuestros niños, nuestros adolescentes. Lo que hacen son cosas increíbles. O, por ejemplo, cuando mis hijos tienen que hacer algún deber y yo como docente me les acerco, le digo, deja que yo te ayudo. Me dicen, no, papá, deja que nosotros buscamos, sabemos cómo hacerlo, y utilizan la tecnología, algunos sitios que utilizan inteligencia artificial, y de verdad tengo que reconocer que son capaces y van a ser capaces de esto y mucho más, de saber utilizar esa tecnología al servicio de la educación. Segunda idea, queremos crear en Presidencia de la República una secretaría para liderar la investigación y el desarrollo. Tercero, apoyar a los investigadores y a los institutos de investigación de este país. Y espero que en estos días hayan resuelto
darle a Línea los recursos que le faltaban, supongo que ya lo hicieron. Bien, Álvaro Delgado. Sí, tiene el minuto final ahora para redondear este eje temático. A ver, yo estoy reclamando que la ideología no se meta en la educación. El otro día, junto con este paro político de los sindicatos docentes, había una referencia al antiimperialismo. Pensé que era una palabra que no se usaba más. Y cuando voy a la base programática del Frente, dicen: vivimos en un mundo donde el imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN ponen en riesgo la supervivencia del planeta. Sí, escucharon bien. Sesentista, pero está en la base programática del Frente Amplio. ¿Por qué digo esto? Porque en esto necesitamos un acuerdo en investigación, en innovación, en tecnología. Uruguay generó un hub de innovación. Aprovechémoslo. Vinieron empresas de todo el mundo a instalarse acá. Aprovechémoslo. Demos más presupuesto, dice el compromiso para la investigación y el desarrollo. La ANI como gran paraguas, la Agencia de Innovación e Investigación como gran paraguas, y pongamos al frente a alguien como Rafael Radi, que esté por encima de todo, pero que sea un referente en materia de investigación. Ahora Yamandu Orsi tiene un minuto para finalizar en este eje temático. Aclaro que quiero ser presidente de la República y voy a ser presidente de la República. No voy a liderar el PICNT. Lo que tenga que hablarse con el PICNT es otra herramienta. No podemos pedirle a la educación, sin duda, lo que la educación no puede darnos. Pero sin duda, es mucho lo que se puede lograr desde ahí. El Uruguay del siglo XX fue vanguardia a nivel mundial por muchos logros. Y nosotros identificamos que hace 100 años empezaron esas transformaciones con aquel Uruguay ballista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes que eso, lo que potenció el Uruguay que desarrollamos en el siglo XX con esa acumulación positiva fue la educación pública de fines del siglo XIX. El salto que hoy precisamos también empieza por la educación, porque, en definitiva, la educación es factor de crecimiento, de justicia y de solidaridad en nuestro país. Y continuamos con este debate presidencial e ingresamos ahora al último eje temático que está, estamos a hablar de trabajo, de mercado laboral y de seguridad social. Bueno, cada candidato tendrá ahora 3 minutos para la primera exposición sobre el tema y arranca el candidato Yamandu Orsi. Sin duda la política social más importante, y eso lo aprendí mucho en Canelones, es el trabajo, la generación de empleos. Para eso hay que salir del estancamiento en el que estamos, porque tenemos necesidad de crecer. Crecer para que los que recién empiezan encuentren una oportunidad laboral. Crecer para que quienes trabajan tengan salarios más dignos. Y crecer para el bienestar de aquellos que trabajaron toda una vida y hoy cobran una jubilación o una pensión. El crecimiento es fundamental. En estos días fue noticia, hace pocas horas, noticia de un muchacho del interior, Axel, que caminó 40 kilómetros para poder apuntarse en un llamado laboral. La desocupación a nivel de los jóvenes en nuestro país es la más alta de la región, anda por el 26%. Por eso proponemos la creación de 12.000 empleos por año para jóvenes de 18 a 24 años y que puedan ahí, a partir de esa educación dual, formarse, prepararse para que después puedan trabajar en algunas empresas. Las 500.000 personas, medio millón de personas, más de medio millón de personas, que ganan 25.000 pesos o menos, serán una prioridad para nosotros. También serán prioridad las madres jefas de hogar que tienen la disyuntiva de cuidar a sus hijos, criar a sus hijos o ir a trabajar. Hay que garantizar que puedan ir a trabajar. Tabaré Vázquez, en el año 2015, creó el Sistema Nacional de Cuidados. Ese sistema permite lograr que esto sea posible. Es una herramienta y hay que consolidarla. Para eso hay que fortalecer el plan CAIF, pero no solo eso, sino también los clubes de niños y los centros juveniles. Para quienes reciben jubilaciones mínimas, proponemos 2 cosas. La primera, 2 aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto. Y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años, cuando a mitad de año se le daba el aumento y se le retenía a finalizar el año. Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo,
Y que quede claro, no vamos a derogar la SAFAP. La ciudadanía laudó. Lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo. Pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestro sistema de previsiones. Eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional. Eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir, no puedan tener la oportunidad de jubilarse. Eso hay que mejorarlo y eso es lo que proponemos. Jubilación a los 60 y el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo. Ahora es el turno de Álvaro Delgado con sus 3 primeros minutos de exposición en este eje temático de trabajo, mercado laboral y seguridad social. Acá se mezclan 3 temas, uno que tiene que ver con lo económico, otro que tiene que ver con lo social y otro que tiene que ver con la libertad y los derechos. Lo económico, este gobierno logró algo que el Frente Amplio venía destruyendo. El Frente Amplio destruyó en los últimos 5 años de su gobierno 50.000 puestos de trabajo. Este gobierno, a pesar de la pandemia, de las crisis, que nunca la usó como excusa para no hacer lo que había que hacer o para subir los impuestos, hizo lo que había que hacer y bajó los impuestos, el IAS, el IRPF, el impuestos a las pymes. Bueno, lo que hizo fue generar empleo, política de generación de empleo. Hoy tenemos casi 100.000 cotizantes más al Banco de Previsión Social. Tenemos 4 puntos menos de informalismo que en el 2019. Tenemos el salario real, o sea, salario con recuperación, y por encima del 2019, casi 3%, el salario real más alto en 49 años. Como le dije, tenemos récord de personas trabajando, 1.720.000. Son datos del mercado de trabajo que son importantes, pero además, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, la LUC permitió oportunidades, libertades y derechos. La LUC, por ejemplo, permitió al no huelguista, al que no quiere hacer huelga, poder trabajar cuando hay una huelga. La LUC prohibió las ocupaciones de lugares de trabajo. La LUC impidió los piquetes que condicionan la libre circulación de los ciudadanos. No pasó más. A mí me gustaría saber si Yamandu Orsi va a derogar estas cosas o quiere derogar estas cosas. Él habló de la caja profesional. Yo en la transición lo voy a convocar porque la caja profesional hay que resolverlo antes de mayo o de junio del año que viene, una solución realmente importante. Ya solucionamos otras cajas, queda la caja profesional. El desempleo juvenil. Es verdad que el desempleo juvenil hoy es casi 2,5 puntos mayor que el desempleo. Tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos años, 8,1. Agarramos el Uruguay con 10,5, 194.000 uruguayos en trabajo. Hoy bajamos bastante, hay más laburo. Muchos que quizás no ganan todo lo que pudieran ganar, como hacía referencia a Mandú, pero tienen laburo. Y por eso hablamos de un Uruguay más barato para vivir. Por eso hablamos de exoneraciones, hablamos de estímulos, y particularmente a los jóvenes. Tenemos una política de incentivo a la contratación, de entre ellos con incentivos fiscales a la contratación, con exoneraciones de aportes patronales y personales, que va a dar trabajo a 30.000 jóvenes, que hoy están buscando la primera experiencia laboral y no la consiguen. Igual el desempleo juvenil bajó con respecto al gobierno del Frente Amplio. Este es el camino, tenemos que profundizarlo. Ahora Yamandu Orsi cuenta con 2 minutos para continuar este tema. Hay que decir toda la verdad. Y durante los gobiernos del Frente Amplio, si bien es cierto que en el último periodo se perdieron algunos puestos de trabajo, por supuesto, fueron 300.000 los puestos de trabajo que se generaron durante nuestro periodo de gobierno. Es cierto también que se aumentó 2% del IVA. Y es cierto, y es fundamental, que el empleo no es solo el empleo, sino que el empleo tiene que ser de calidad. Acompañamos propuestas, por ejemplo, como los jornales solidarios, pero hay que apuntar a otra cosa, a generar empleo de calidad mientras mantenemos esas herramientas que nos permiten transitar por un futuro venturoso. Cuando hablamos de trabajo no hablamos solo de salarios, hablamos de ingresos en general. Y por eso tenemos que en nuestra política contemplar a los cuentapropistas, a los pequeños comerciantes, a los que pusieron un kiosco, que pusieron una peluquería, y a los profesionales de nuestro país, porque en realidad no reciben un salario, sino que son sus ingresos los que se han visto resentidos cuando la economía no avanza.
Por eso es que propongo extender el subsidio por maternidad a las mujeres que están al frente de las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que planteamos un diálogo social donde podamos articular con todos los actores, los jubilados, los trabajadores y los empresarios, para que podamos resolver bastante mejor los problemas que tenemos y que tenemos tiempo de hacerlo si lo hacemos con detenimiento. No nos neguemos nunca a hablar con ninguno de los actores. Por supuesto, con los sindicatos no, tampoco con los empresarios y tampoco con los jubilados, que me llama la atención cómo por primera vez desde la creación de la ONASPU, este gobierno fue el primero que no lo recibió en torre ejecutiva. Álvaro Delgado, quien cuenta ahora con los 2 minutos para continuar con este tema. A ver, la referencia más frecuente son generar asambleas de diálogo. Y el Poder Ejecutivo está para tomar decisiones. Hablar con todos, escuchar, pero llega un momento que hay que decidir. Porque la gente espera soluciones, no asambleas permanentes. No es el más o menos, el vamos viendo, el escuchemos a todos, sí, claro, pero después decidir. Y eso es lo que vamos a hacer. La baja de la inflación a menos de la mitad tiene que ver también con la recuperación salarial. No solo bajamos los impuestos, sino bajamos la inflación a la mitad. Estamos proponiendo para las jubilaciones mínimas, a aquellos que no llegan a las jubilaciones mínimas, estamos hablando de 140.000 jubilados. Estamos proponiendo un suplemento solidario, que lo podemos hacer ahora porque no salió el plebiscito que gran parte del Frente Amplio está impulsando de derogar las AFAPs y confiscar el ahorro de los uruguayos. Estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 pesos para 140.000 jubilados y ahí sí darle un complemento solidario para los jubilados actuales. La reforma que está vigente lo prevé para los jubilados futuros. Yo en esto coincido mucho con Odone. Como dijo, la reforma que hizo este gobierno es la que hubiera apoyado a Astori. Es una reforma necesaria que todo el mundo reclamaba, equilibrada, a la uruguaya, con diálogo social, que hasta la propia OIT lo reconoció, pero además muy gradual. Y acá hay que tener honestidad intelectual, porque el candidato Orsi dice por ahí que en realidad la reforma a la seguridad social mandó a todo el mundo a jubilarse a los 65 años. Eso es mentira. Y en esto hay que ser muy honesto intelectualmente. No podemos asustar a la gente. Esto es un proceso gradual que demora muchos años, 20 y pico de años, que además los propios economistas más renombrados del Frente Amplio la comparten. Astori la compartiría. Es una reforma que le da sustentabilidad al sistema. Ahora Yamandu Orsi tiene su minuto final sobre este tema. Repito, reitero, que nosotros pretendemos en las jubilaciones mínimas devolver ese 3% que este gobierno le quitó. De no haber subido las jubilaciones mínimas durante el gobierno del Frente Amplio por encima del índice medio de salario, como ocurrió, hoy esas estarían menos de los 10.000 pesos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con solo dar una partida única, sino que estoy de acuerdo con generar que las jubilaciones de este país, al final de este periodo, logren equiparar a los salarios mínimos. El diálogo no es solo ir con mi posición y quedarme con ella, sino implica cada uno dejar algo en la puerta, porque del diálogo surgen los consensos. El consenso y el acuerdo ha sido lo que ha permitido en este país generar esa acumulación positiva, donde yo no voy con el 100% y me llevo al 100%, sino que entender que el otro quizá tenga parte de la verdad en sus manos. Álvaro Delgado tiene el minuto final para dar por finalizado este último eje temático. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio tuvo una actitud que es la mano de yeso. No importaba lo que opinaba la oposición, yo fui legislador de la oposición. Nos llegaron a votar el ingreso a Venezuela a las 2 de la mañana en Mercosur porque venía Chávez, que al final no vino. Esa era la lógica. Lo definían en la mesa política y lo votaban en el Parlamento y no se podía incidir en nada. Después cambió esa lógica. Ahora cuando fue oposición, cuando es oposición, cambió la lógica de la mano de yeso por la del enfrentamiento. Decir a todo que no. El frente dejó de ser amplio. Y la verdad que todo era no. Y de la manija, de la cuarentena, del gatillo fácil, del desalojo exprés, del tráfico de niños, de los niños mal formados y se bañaban con agua
que salían de las canillas, aptas para el consumo humano, era todo que no. Ojalá el Frente Amplio que salió de las elecciones pasadas cambie el chip de la confrontación a la cooperación. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. El mensaje de la gente es pónganse de acuerdo. Yo estoy dispuesto. Ojalá ellos cambien el chip para hacer eso. Así culmina este segundo bloque del debate presidencial 2024 de cara a la segunda vuelta electoral. Y tras la pausa tendremos el cierre de cada uno de los candidatos. Transmite CX20, Radio Monte Carlo, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Las noticias de Radio Monte Carlo también están en Twitter, @Montecarlo930. Todas las noticias al instante. Ya hemos finalizado la etapa en que los candidatos han hablado y debatido sobre los 5 ejes temáticos. Y llega el momento de agradecer a todos quienes han hecho posible esta transmisión y este debate previo al balotaje del próximo domingo. Bueno, solo resta el mensaje final de cada uno de los candidatos por sorteo realizado en la Corte Electoral. Comienza su mensaje final de 2 minutos, Álvaro Delgado. En primero, agradecerles por este tiempo. Era necesario un debate, absolutamente necesario un debate, que no es pelearse. Podemos tener un debate civilizado sobre propuestas, que la gente compare quién está preparado, quién tiene programa, quién tiene ideas, y que la gente elija con información. Estamos al final de este debate, que es la entrevista de trabajo, y acá la gente puede comparar 2 modelos de país y 2 liderazgos. Nuestro modelo, que es un modelo de certeza, con crecimiento económico, con seguridad, con garantías y con libertad. Y el otro modelo, que es volver al pasado con mucha ideología, con más incertidumbre, con seguramente más impuestos, pero seguramente con menos libertad y con mucho más riesgos, Miren, en 7 días ustedes todos nos tenemos que hacer la pregunta: si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis, ¿a quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay? ¿Quién le da más tranquilidad? ¿Quién le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas y pueda navegar en aguas calmas. Yo quiero llevar al Uruguay al desarrollo. Yo le quiero garantizar a los uruguayos que entendí el mensaje y la responsabilidad de la elección del 27 de octubre. Quiero gobernar al país, quiero elegir un camino de concordia, porque quiero gobernar para todos, y que Uruguay en 5 años sea el país más desarrollado de América Latina. Ahora es el turno de Yamandu Orsi para su mensaje final. Sin duda me hubiese gustado escuchar hablar menos del Frente Amplio y mucho más de las propuestas que se tienen para Uruguay. Pero corresponde agradecerles a todos ustedes que han estado ahí atentamente siguiendo este debate tan necesario. Falta una semana, ustedes todos tendremos que elegir entre 2 propuestas, 2 proyectos. El de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. Y el país de los compromisos es aquel que implica un cambio seguro. El cambio seguro es el que une al Uruguay. El cambio seguro es el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes, tengan mejores costos, los productores en general. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más. Y es el Estado que nos permite vivir seguros. Yo les pido que me acompañen, a aquellos que me votaron, por supuesto, pero a aquellos que no votaron,
que recuperen la confianza, que recuperen la fe. Aquellos que creen en un Estado presente y eficiente, aquellos que añoran ese Uruguay ballista, que también me acompañen. A los que creen en la solidaridad como bandera, acompáñenme. Llevemos este domingo la esperanza a las urnas. Llevemos el amor por nuestro pueblo a las urnas. Quiero ser presidente de todos los uruguayos. Supe hacerlo cuando estuve en Canelones. Sabré hacerlo al frente del Uruguay y entre todos juntos, sin duda, nuevamente sabremos cumplir. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta transmisión del debate presidencial, una instancia que vamos a decir que ya es un rito en la democracia de nuestro país y que además posibilita ese intercambio de ideas sobre temas centrales que importan a la ciudadanía, que afectan a la ciudadanía. Creemos que ha sido una noche súper aportante para la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? La gente ahora tiene más elementos para el próximo domingo resolver quién será el futuro presidente de los uruguayos. Les agradecemos, Yamandu Orsi, Álvaro Delgado, Yamandu Orsi, que nos hayan hecho tan fácil la tarea esta noche, ¿no? Muchas gracias y bueno, saludos también a todos quienes estuvieron del otro lado. Buenas noches. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en el año de su centenario, transmite CX20 Monte Carlo 930 AM. La Super Radio.